Bueno, como veis, hemos dividido las charlas en 4 bloques: Imaging Optoelectronics, Spectroscopy, Vision Science y un poquito de todo, ¿no? Y empezaremos con el primer bloque, Imaging and Optoelectronics, donde tendremos 4 charlas. Después de las 4 charlas, más o menos cada una de ellas dura 5 minutos, tendremos unos 10 minutos para hacer preguntas. Entonces, y ahí, pues, preguntas las podéis preguntar en el chat y podemos tener un poquito de discusión, ¿no? Entonces, tenemos total, ¿no?, unos 10 minutos por bloque para hacer preguntas. Entonces, el primer vídeo nos lo trae Luis Ordóñez y Eric Ipsus, que se titula Microscopio invertido con luz estructurada mediante DMD. Un segundo que ahora mismo lo pongo. Ellos dos vienen de la Universidad Jaime I de Castellón. Good day, we are Luis Ordóñez and Eric Ipsus, and we belong to the group of Photonics and the Institute of New Imaging Technologies at the University Jaume I in Castelló. Today we are going to talk about our current research project, Inverted Microscope using Structured Illumination by DMD. We could summarize our presentation in the following key words: structured illumination, microscopy, and single-pixel imaging. Commercial microscopes work with homogeneous light to illuminate the sample. In contrast, we propose using structured illumination. This illumination is usually obtained by means of a spatial light modulator. In our case, we use a digital micromirror device, DMD. The DMD consists of a micromirror array whose mirror are 13 microns each. To adapt this light, we add an optical system between the original homogeneous light source and the entrance of the microscope, that is, the field aperture. To adapt this light, we add an optical system between the original homogeneous light source and the entrance of the microscope, that is, the field aperture. A mirror reflects light from the light source onto the DMD with a proper angle. The patterns generated on the DMD are projected by a relay system onto the field aperture of the microscope, which is conjugated with its sample. The relay system is constituted by a 4F system with a pupil aperture between the lenses. At the output of the inverted microscope, we have 2 detectors. On the left side, a high-quality CCD camera, and on the other side, a single-pixel photodiode. Both camera and photodiode are controlled by a computer and synchronized with the DMD. The camera is used for wide-field microscopy applications with structured illumination and to check the quality of the project patterns, while the photodiode will be used for single-pixel imaging. With the previous scheme, we implement 2 applications. On the one hand, we perform structured illumination microscopy for optical sectioning. In this case, the sample is illuminated with 3 or 4 high-frequency fringe patterns, which are projected by the DMD. Analyzing the contrast of these fringes allows us to select areas of the object in focus. As a result, we achieve optical sectioning. In this image, we can see how out-of-focus areas are eliminated in the final images at different depths. The samples used are paper fibers. On the one hand, we perform single-pixel imaging. This technique works by projecting a set of Wells-Hadamard patterns onto the sample and measuring the total intensity for each pattern with a photodiode. The image is reconstructed by computational algorithms. Here you can see another example of paper fibers. Next step is to combine both single-pixel imaging and structural illumination microscopy. This would open an interesting scope on biomedical imaging, where multiple improvements could be done. Thanks for your attention.
Muchas gracias, Luis y Eri, por el primer vídeo. Pasamos a ver el segundo vídeo por María Ballesta, de la UPC, trabaja aquí en el CD6, y nos va a hablar de Imaging Through Fog, Polarized Light Propagation Modeling. Buenos días, mi nombre es María y soy estudiante de doctorado en el programa de Ingeniería Óptica de la Universitat Politècnica de Cataluña. A continuación, introduciré brevemente mi campo de investigación, que he englobado bajo el título Capturar imágenes a través de la niebla, modelización de luz polarizada. Estoy realizando mi tesis en el Centro de Sensores, Instrumentos y Desarrollo de Sistemas, CD6, de la UPC. La investigación desarrollada por el CD6 se define como aplicada, en el sentido de que el conocimiento generado se aplica directamente en productos o procesos del día a día. La línea de investigación en la que se incorpora mi tesis está relacionada con el diseño y caracterización de soluciones de iluminación y de imagen multimodales en diversos entornos y situaciones. En particular, esta propuesta nace de la necesidad de resolver el problema de la pérdida de percepción de los sensores ópticos de los vehículos en condiciones meteorológicas adversas, como es en el caso de la niebla. Para afrontar este problema, creímos que una parte fundamental era la de entender la física detrás del fenómeno de la propagación de luz a través de un medio turbio. Por ello, quisimos desarrollar un modelo con el que fuéramos capaces de simular las situaciones que queremos estudiar. En el problema que nosotros intentamos resolver, el medio turbio es la niebla, pero podría aplicarse a cualquier otro tipo de medio difusor, como es el humo o un tejido biológico. Para el desarrollo de este modelo de propagación de luz, quisimos trabajar con distintos puntos clave para poder cubrir el máximo número de escenarios posibles. El primero fue la incorporación del carácter vectorial de la luz, que no suele tenerse en cuenta. Introducimos, pues, la polarización mediante el uso de la formulación Stokes-Müller. Para poder simular las características de cualquier medio turbio, añadimos a nuestro modelo la teoría de Mie, que nos permite calcular las propiedades del medio y cómo cambia la luz cada vez que interactúa con una de las partículas suspendidas en él. Finalmente, es la teoría del transporte radiativo la que une todas las interacciones de la luz con el medio para poder dar la distribución energética final. Usando estas herramientas, he desarrollado un modelo a partir del método de Monte Carlo, que me permite resolver el problema del transporte radiativo a través de un medio turbio con luz polarizada. Y con él se puede, por ejemplo, calcular la distribución energética para distintos estados de polarización de la luz en un medio con unas propiedades conocidas, que se corresponden a las dos figuras que pueden verse en la parte inferior de la diapositiva. Mediante el uso de este modelo, hemos estudiado distintos fenómenos como la evolución temporal de pulsos de luz propagándose en la niebla. Pudimos caracterizar la forma y la influencia de la respuesta temporal del pulso de luz retrodispersado, concluyendo, por ejemplo, que la señal de retrodispersión del medio y de los objetos que se encuentran en el medio son independientes, y así saber cómo deberíamos ajustar nuestro montaje experimental. El hecho de entender, caracterizar y poder modelar de forma tan completa el problema al que nos enfrentamos permite, entre otras cosas, el desarrollo y estudio de viabilidad de nuevas técnicas de imagen o sensado a través de medio turbio, añadiendo y teniendo en cuenta propiedades de la luz como la polarización, que en general pasan desapercibidas y pueden aportar mejoras. Como este modelo incluye la polarización, también está desarrollado para poder estudiar la optimización de técnicas polarimétricas ya existentes. Otro de sus usos podría ser el estudio del filtrado de fotones balísticos, que son aquellos que conservan la información de la escena que se está capturando con la cámara y que, en un medio turbio, son muy escasos. Como ya he comentado al principio, la semilla de esta tesis es una situación muy concreta, pero el modelo que ha sido desarrollado al final se ha convertido en algo muy versátil. No solo en el problema de la imagen a través de la niebla,
que se podría aplicar en campos como el transporte o la detección de objetos, sino también en medicina, para óptica de tejidos o diagnóstico, o en teledetección, para, por ejemplo, la caracterización de la calidad atmosférica. Muchas gracias por su atención y gracias también a los organizadores de este evento por todo su trabajo. Por el vídeo. Y ahora pasamos con Carla Rodríguez, de la Autónoma, que nos hablará de Indices of Polarimetric Purity Application in Biological Tissues. Buenos días, mi nombre es Carla Rodríguez y soy estudiante de doctorado en el grupo de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi investigación se centra en la interacción de la luz con la materia, concretamente en el estudio de la respuesta polarimétrica de los distintos tipos de tejidos biológicos, ya sea del grupo animal como del vegetal. Para la realización de los diferentes estudios, utilizo un polarímetro de imagen, constituido por los brazos separados. El sistema generador, o PSG, se encarga de generar cualquier estado de polarización, mientras que el sistema analizador, o PSA, se encarga de detectarlo. La fuente de iluminación del sistema me permite usar varias longitudes de onda, aunque normalmente uso la luz roja, verde y azul. Así pues, envío un haz de luz completamente polarizado a la muestra en cuestión y detecto los fotones emergentes de la misma. Enviando 6 haces completamente polarizados a la muestra, en particular 2 estados circulares y 4 lineales, y detectando la radiación emergente, genero la matriz de Müller. Esta matriz contiene toda la información polarimétrica de la muestra, pero lo hace de una forma mezclada y de una interpretación física bastante compleja. Así pues, mediante descomposiciones matriciales se definen nuevas métricas, como los índices de pureza polarimétrica. De este modo, la información que corresponde a los distintos mecanismos físicos subyacentes en el tejido se separa de una forma más detallada y sencilla. Estas mediciones se realizan usando material biológico, tanto animal y vegetal, y lo hacen en 2 posibles configuraciones: en scattering para el tejido animal y en transmisión cuando se incluye el tejido vegetal. En particular, se ha observado que, ya se trate de tejido animal o vegetal, el tratamiento polarimétrico de la información usando los llamados índices de pureza polarimétrica conlleva un aumento del contraste de imagen y, asimismo, la revelación de estructuras biológicas que, mediante la observación de la imagen regular de intensidad, permanecen ocultas. Es el caso, por ejemplo, del tejido de pollo, en el que se observa cómo se ensalza el tejido nervioso en contraste con el músculo regular. En cuanto a las perspectivas, cabe realzar la conveniencia del uso del tratamiento de imagen polarimétrica en muestras biológicas y en particular el uso de los índices de pureza polarimétrica. En particular, estos tienen potencial para aumentar el contraste y en consecuencia son capaces de delimitar las diferentes zonas que corresponden a distintas naturalezas biológicas, como es el caso, como he dicho antes, de la distinción del tejido vascular y nervioso en comparación con el músculo regular de la muestra, e incluso revelan estructuras que mediante métodos regulares, como es la intensidad, no se observan. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda estaré encantada de resolverla. Perfecto, gracias Carla por el vídeo. Ahora el último vídeo que cierra el bloque de Imaging nos lo trae Sara Peña de la UPC, que nos va a hablar sobre Polarization Memory Effect, Imaging through Scattering Media. Hola, soy Sara Peña Gutiérrez, estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí en Terrassa. Y en esta Light Talk me gustaría introduciros un poquito en lo que estamos haciendo en el Centro de Investigación, el CD6, y en específico en mi tesis. En esta charla, pues os introduciré un poco en el mundo de la Polarization Memory Effect, Imaging through Scattering Media.
La polarización es una de las 4 propiedades fundamentales de la luz como onda electromagnética y tiene la particularidad de que tiene un carácter vectorial. Esto quiere decir que la polarización está basada en cómo se comporta el vector del campo eléctrico a lo largo de su propagación por el medio. De normal, la luz no está polarizada y entonces, digamos, el comportamiento de ese campo eléctrico es random, es aleatorio y no tiene una particularidad definida. Dentro de los tipos de polarización, pues tenemos polarización lineal, polarización circular y polarización elíptica. En donde la polarización lineal vemos que el campo eléctrico oscila dentro de un comprimido en un plano y ese ángulo en el que está el plano respecto a nuestros ejes de coordenadas es el que va a indicar el ángulo de polarización. La polarización circular indica que a lo largo del tiempo el campo eléctrico va dibujando una circunferencia perfecta y eso quiere decir que hay una descompensación, hay un shift entre las componentes vertical y horizontal del campo eléctrico. Y cuando se superponen estos dos comportamientos de lineal y circular, tenemos la polarización general elíptica, en la que hay un predominio de una dirección hacia un plano, pero también hay un shift entre las componentes del campo eléctrico. Nosotros, para tratarlo durante la investigación, lo que hacemos es utilizar los parámetros de Stokes, como vemos aquí a la derecha, en el que S0 indica la intensidad de la imagen obtenida, y que eso es como una cámara convencional. S1 indica la prevalencia entre si hay luz polarizada a 0 grados o 90 grados. S2 indica si hay luz polarizada lineal a 45 grados o menos 45 grados. Entonces S1 y S2 son para las características de una polarización lineal y el S3 nos indica si es la existencia de polarización elíptica o circular. Entonces, mi investigación actual consiste en desarrollar una cámara polarimétrica que en un solo disparo pueda medir este full Stokes, los 4 parámetros a la vez. Entonces, como tenemos 4 parámetros a medir, 4 grados de libertad, necesitamos como mínimo 4 imágenes a distintas polarizaciones para recuperar esto. O sea, cuando nosotros en una cámara convencional medimos una imagen, lo hacemos en un solo disparo, tenemos una intensidad, pero para tener una imagen polarimétrica necesitaríamos 4 imágenes de intensidad. Una vez construida por fin la cámara polarimétrica, las perspectivas de mi trabajo son buscar aplicaciones en las que podamos utilizar este dispositivo. He destacado 4 de ellas: la detección de objetos, la detección a remoto, la medicina y el surveillance. Y dentro de esta última he visto una aplicación bastante potente en cuanto a polarización y la cámara polarimétrica. Nosotros cuando estamos en un medio de scattering dispersivo como puede ser la niebla, nuestros ojos no pueden ver más allá de ella, al igual que los dispositivos que funcionan por intensidad. Y entonces, haciendo uso de la propiedad intrínseca de la polarización, que es el Polarization Memory Effect, que dice que la polarización se mantiene un poco más allá en este medio dispersivo, pues si nosotros somos capaces de detectar esta polarización, seremos capaces de superar estos obstáculos que las cámaras convencionales no pueden hacer, ¿no? Y entonces aquí os muestro una pequeña prueba de concepto que desarrollamos en el laboratorio, una pequeñita cámara de niebla en la que introdujimos dos objetos, uno metálico y un pequeño ojal de plástico, e hicimos 2 medidas a 2 distintas condiciones. En una de ellas simplemente iluminamos con luz blanca y medíamos con una cámara convencional y cuando había niebla no se apreciaba nada. En cambio, si iluminamos con luz polarizada y detectamos esa luz polarizada con una cámara polarimétrica, en este caso una comercial que solo detecta lineal, pues podemos ver de que efectivamente hay objetos ahí. Entonces, este es uno de los resultados que quiero hacer en gran escala ahí en Francia, y estas son las perspectivas así más a priori de mi trabajo. Espero que os haya gustado y cualquier curiosidad o duda estoy disponible. Muchísimas gracias. Vale, gracias Sara por el vídeo. Como ha comentado Sara, está en Francia y no se ha podido unirnos a estar aquí, ¿no?, con nosotros. María tampoco. Entonces, bueno, pasamos a la parte de discusión con Luis y Carla, y recordaros que si queréis plantear alguna pregunta o tenéis alguna cuestión, pues a través del chat nos podéis escribir. Y bueno, he visto el primer vídeo, ¿no?, sobre de Luis y de Eric.
Y quería preguntaros qué rol tiene la polarización en vuestro setup. No sé si Luis y Eric, ¿me escucháis? Ahora, si queréis, podéis conectar la cámara y el micro. Sí, perdona, repetid la pregunta. Nos habéis pillado desprevistos. Sí, os preguntaba acerca del rol que juega la polarización de la luz en vuestro setup. No sé si es algo que tenéis en cuenta o... Vale, pues bueno, no lo hemos contemplado debido a que, bueno, se está usando es luz estructurada, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto la polarización nos puede dar más o menos ventajas, ¿no? Entendemos de que en el medio puede tener mayor profundidad, que es como uno de los intereses pues, dentro de las aplicaciones biomédicas, pero pues digamos que nuestra fuente de iluminación está centrada pues en el uso de luz estructurada, ¿no? Entonces, por tal motivo no lo hemos contemplado hasta el momento. Vale, te comentaba porque hemos visto varios vídeos, ¿no?, que utilizaban la polarización, ¿no?, para mejorar las técnicas de edición y demás. Bueno, pues un poco en esta línea. Sí, Y- sí, sí, lo entiendo. ¿Creéis que este dispositivo se puede incorporar en cámaras para mejorar la calidad de las imágenes? Ese tipo de técnicas. Adelante. Pues bueno, de hecho, una de las aplicaciones es de imagen de un solo píxel, ¿no? Esto pensando en que, bueno, hacemos imagen a través de fotodetectores o tubos fotomultiplicadores. Esto pensando, bueno, sabiendo de que la respuesta, el tiempo de respuesta de estos detectores es mucho mejor o es tanto más rápida que las cámaras convencionales, ¿no? Entonces, como es un método alternativa para obtener imágenes de diferentes medios. Entonces es como, bueno, es un juego de unas por otras, si lo quieres ver de este modo, ¿no? Del uso de estos fotodetectores en lugar de usar las cámaras convencionales CCD o CMOS, no sé. Yo os quería preguntar cuánto tiempo tardáis, por ejemplo, en generar una imagen, cuántos patterns necesitáis y qué orden de magnitud temporal necesitáis para generar estas imágenes. Vale, para crear una imagen de SIM, de Structural Illumination Microscopy, tardamos realmente poco. Es simplemente crear los patrones y proyectarlos sobre la muestra. Luego el procesamiento de la imagen es muy corto. Y como la cámara es la que captura las imágenes, es rápido. Ahora, para Single Pixel Imaging sí que tardamos más en generar los patrones y en cualquier caso en que el ordenador lo procese, pero luego la proyección, como el DMD es un dispositivo muy rápido, la proyección es muy rápida también. Tiempos, pues no sé si podría darte, pero bueno, ya te digo, la proyección es muy rápida en Single Pixel Imaging. De acuerdo, gracias. Sí. Y ahora, no sé, tengo aquí un par de cuestiones para Carla, también relacionadas con la polarización, porque veo que el PSA que utilizas para generar las ediciones, ¿no?, está bien caracterizado. ¿Y es importante los cambios de polarización al interactuar con tu muestra? Hola, ¿me oís bien, no? Sí. Sí. Vale. ¿Te refieres o sea, a el hecho de enviar diferentes estados y ver qué recibe, o sea, qué reemite la muestra? Sí, ver si, bueno, pues no sé, si envías, no sé, pues circular a la derecha, pues si sale de circular a la izquierda ha habido un cambio, ¿no? Eso es importante. Sí, claro, o sea, se basa básicamente en enviar los estados bien caracterizados de polarización y con los que nosotros recibimos después de la interacción con la muestra, construimos pues la matriz de Müller. Entonces, claro, dentro de esa matriz está toda la información de una forma muy compleja, por eso luego hacemos las descomposiciones matriciales pertinentes, pero toda la información de qué cambios ha podido sufrir la luz está metida ahí. Entonces, sacando, por ejemplo, las componentes de retardo, puedes llegar a entender por qué tiene más retardo cierta zona de tu muestra que otra
y luego la puedes relacionar, pues decir, vale, pues porque esto es tendón y las fibras del tendón están mejor alineadas que un músculo regular, por ejemplo. Entonces, pues, pero básicamente todo esto lo comprimimos en la matriz de Müller, no lo miramos de forma individual. O sea, enviamos todos los estados y medimos todo lo que nos sale. Entonces lo comprimimos todo. Yo te quería preguntar qué otras aplicaciones vais a intentar, qué tipo de muestras vais a probar en el futuro. Por lo que has explicado, se pueden distinguir diferentes tipos de tejido, por ejemplo, en el tejido del pollo. Sí. Y quería preguntarte qué otras aplicaciones vais a explorar en el futuro. Pues de momento vamos en paralelo, ¿no? Porque al final el tiempo es limitado y los días de medida son muy largos. Entonces, de momento hacemos tejido animal y tejido vegetal. Y pues de momento, pues diferentes tipos de tejido animal, por ejemplo, hueso, tendón, tejido conectivo, músculo, piel, bueno, de todo. Todo lo que tengamos de cualquier muestra así que puedas coger en cualquier sitio, pues lo miramos a ver qué encontramos, porque esto es exploratorio. Y en plantas, pues todo tipo. ¿Y qué tipo de tejido habéis encontrado que la polarización te aporte un grado de contraste mayor? Pues sobre todo, como lo que he enseñado, en muestras que tienen más de un tejido, que estén pues por debajo, o sea, escondiditos y tal, pues el hecho de tratar con luz polarizada lo que hace es realzar la diferencia de material en ese caso. Entonces, es interesante tener muestras que no sean regulares, que tengan algo diferente para poder decir, vale, es que tú en intensidad no ves que aquí debajo hay una vena, pero tratando con la polarización, la vena sale y dices, vale, es que aquí hay algo. Entonces, lo interesante es tener, pues, como en el caso que he enseñado, un neurovascular bundle, que tiene de todo. Entonces tú lo mides y dices, vale, es que están saliendo cosas que de normal no puedo ver. Y ahí reside lo interesante. Vale, muy interesante. Gracias. Gracias, Carla. Yo no sé si... No, tengo ninguna pregunta más. Con esto creo que podemos concluir, ¿no? En este bloque. Podemos pasar al siguiente. Sí, antes de pasar al siguiente, de verdad que os querríamos animar a que participáis. O sea, preguntar en cualquier momento, aunque esté en medio un vídeo, podéis dejar la pregunta escrita en el chat. Después la recopilamos y la lanzamos en el tiempo de preguntas. Que no os dé reparo, que no os dé vergüenza. O sea, no hay malas preguntas. La única mala pregunta es la que no se realiza. O sea, que podéis preguntar tranquilamente. Así que no os quedéis con la duda. Yo creo que todos, tanto vosotros como los ponentes, agradecerán cualquier tipo de pregunta o interés que mostréis en su trabajo. Así que, de nuevo, animaros a preguntar sin ningún tipo de miedo. Bien, ahora pasamos ya a la parte de espectroscopía, que tenemos 4 trabajos, y comenzaremos con el de Carolina Fajardo, que nos presenta su estudio de Optical Properties of a Simple Model of Soft Biological Tissue. Así que os lo pasamos a presentar ahora mismo. Aquí lo tenemos. Hi, who am I? My name is Carolina Fajardo Vega, and I'm a physics undergraduate student from Colombia. From Universidad del Valle in Cali, I'm a dancer and I also love experimental research. I've been part of the quantum optics research group for the past 2 years, where I became interested in medical applications of photonics. And right now, I'm at ICFO in Barcelona doing a fellowship with the medical optics research group. I'm going to talk to you about a project that I worked on in Colombia titled Optical Properties of a Simple Model of Soft Biological Tissue, and the keywords are spectroscopy, phantom, and tissue. So, what is spectroscopy? Spectroscopy is the study between electromagnetic radiation and matter. Basically, it is measuring and interpreting spectra. Its history goes back to the 17th century to Isaac Newton's experiments with light, and its development has been due to the curiosity to understand matter phenomena. It has applications in diverse fields. Here, I'm showing you a really simplified setup for absorption spectroscopy. It consists on a light source that could be LED, laser, halogen light source, a sample, and a detector. Now, here's the setup that I use, which is using optical fibers. The first one is for collimated transmittance. The second one is a bit more elaborate because it uses these integrating spheres
is for diffuse reflections and diffuse transmittance measurements, and the third one is for fluorescence. I use a halogen laser for the two main measurements, and for the other ones, laser and LED. Now, what happens when light gets into the sample? There could be many phenomena that could occur, such as reflection, there could be simple transmission, there could be refraction, there could also be absorption by chromophores, which could give rise to fluorescence and phosphorescence phenomena, and there could also be scattering. Now, my sample right here is a phantom. What is a phantom? Is it a ghost? No, I'm talking about a tissue phantom. A tissue phantom in optical spectroscopy and imaging is a physical model that simulates the optical properties of tissue. In this case, it's a soft tissue phantom. Soft tissue is like our brain, our skin, our muscles. Here you can see some clips of how this phantom was prepared. This is a liquid lipid-based phantom, so it's basically just a dilution. The basic composition of a phantom consists on three components. The first one is a scattering material, for which I used milk of different fat contents. The second one is an absorbing material, for which I chose Red India ink. And the third one is a separating matrix, for which I used the mineralized water. So I prepared these phantoms at different concentrations, and I measured the collimated transmittance, diffuse reflectance and diffuse transmittance, and fluorescence. Here in the left side image, I just wanted to show you these processes that I was talking about. Here you can see the transmission, you can see there is fluorescence for the green laser and also fluorescence for the blue-violet laser. There is scattering and there is absorption. So there are many complex phenomena that occur when light interacts with this turbid media, and this is not easy to characterize or to model theoretically, and there have been many approximations for this. This is one of the models used in tissue optics, that is the Kubelka model, and it's basically just a two counter-propagating fluxes model. It allows us to retrieve, and now I'm going to show you some results. It allows us to retrieve the optical properties, the absorption coefficient, the scattering coefficient, and why do we want to characterize our phantom? It is important because our phantom allows us to calibrate new system designs, to test their quality, to test their signals. Now, the perspectives of my work. As I told you, there are many applications for light in clinical settings, such as for the early diagnosis of diseases, for preventive healthcare, and for the development of light-guided therapies. There are many imaging methods for clinical applications that allows the detection and treatment of pathologies such as cancer and for cerebrovascular accidents. In particular, I was interested in diffuse correlation spectroscopy, which is what I'm working on right now at ICFO, and speckle contrast optical spectroscopy. They are both based in the speckle analysis. So basically, they analyze what happens to light after it's been multiple scattered by tissue and allowing us to monitor blood flow in the microvasculature. I am particularly interested in the brain, and right now I'm working with phantoms, but I would love to work with patients. Thank you. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. La verdad es que realmente interesante. Pasaremos ahora a la siguiente, que va a cargo de Íñigo González, con su trabajo de Effective Medium Theories for Nanocomposite Characterization. Íñigo viene de la Universidad del País Vasco y Carolina, que antes no lo he dicho, del Instituto de Ciencias Fotónicas, del ICFO. Así que pasaremos con Íñigo ahora. So, good morning, everyone. My name is Íñigo González de Arrieta, and I'm a visiting researcher from the University of the Basque Country, currently working at Saint-Négrel-sur-Orléans in France. I'm doing my first year postdoc, and today I'm going to give you a brief overview of the work that I'm currently carrying out, which concerns infrared spectroscopy and the study of nanomaterials. In particular, as you can see from the title, my aim is to develop and implement effective medium theories, which are some mathematical tools for the study of nanomaterials, in particular nanocomposites.
But what is an effective medium and what is a nanocomposite? To answer both questions, we can take a look at the most basic example of a nanocomposite, that is a nanopowder. A nanopowder consists of a bunch of nanoparticles stacked against each other and the air that fills the voids between them, the nanopores. These materials can have quite complicated geometries and topologies, but luckily, because we are dealing with infrared spectroscopy, and so we are dealing with wavelengths much larger than the typical sizes of nanoparticles or nanopores, we can treat this material as an effective medium, okay, as a medium, as a mathematically idealized medium, which is homogeneous, isotropic, and so on, and very well behaved. And we can apply the most basic optical relations, just substituting the response of the composite by an effective dielectric response, which will be a function of the dielectric function of the nanoparticles, air, their respective volume fractions, and also the topology and arrangement of the particles inside the composite. Because these effective medium theories can get quite complicated very easily, I'm not going to discuss them in any detail, but I just want to show you an example, okay, of my current research concerning cerium oxide nanoparticles. So this material, cerium oxide, is well known to change its properties upon particle size reduction. So the nano properties will be fundamentally different from the bulk properties. And we want to study its infrared response because it's not very well characterized, contrary to Raman spectroscopy, which is much more abundant for this material. And so here we can see that we have a very simple experimental setup in which we measure the infrared reflectance in the normal direction of a single crystal and a nanocomposite. Okay, again, we have a nanopowder in which the matrix material is air, and we have inclusions inside that matrix, which are the nanoparticles. So the combined optical response of this composite material, as you can see, is very different from the response of a single crystal, which has a very strong resonance band, whereas in our case, because of the amount of air that we have, the optical response is much, much weaker. If we apply an effective medium theory to this combination of air and nanoparticles, we can extract the dielectric response of the nanoparticles and compare them to the single crystal. Because if we don't use these mathematical models, we cannot compare them. And so we can extract the dielectric function of the nanocomposite and compare it to the single crystal value. But what is this all for? So hopefully with this brief exposition, you have understood the usefulness of these models for helping us understand the optical and vibrational properties of nanomaterials. But not only that, because these theories are linked very strongly with the topology of a composite. And so they can be used to retrieve some properties such as the connectivity in more complex nanocomposites for which the analysis of the topology is not straightforward. And last but not least, we would like to be able to develop these theories into a prediction tool to design new materials such as solar absorbers. Muy bien, gracias Íñigo por tu presentación. Ahora ya pasamos el ecuador de este bloque y es el turno de Marina Bou, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos viene a presentar su trabajo titulado Nuevos métodos de diagnóstico médico basados en sistemas de imagen hiperespectral.
Hola, mi nombre es Marina Bou y soy estudiante de la Universidad Politécnica de Cataluña. Recientemente me he graduado en el grado de óptica y optometría y a continuación haré una breve explicación de mi trabajo final de grado, el cual realicé con la ayuda de varios investigadores del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas de la UPC. En este grupo de investigación llevaron a cabo un proyecto en el que desarrollaron un prototipo de cámara de fondo de ojo hiperespectral, con la cual se estudian nuevos métodos de diagnóstico médico basados en sistemas de imagen hiperespectral. Actualmente existen diversas cámaras de fondo de ojo utilizadas en el ámbito clínico que permiten observarlo con mucho detalle, porque proporcionan una gran resolución espacial. Estas cámaras nos permiten obtener imágenes en color del fondo de ojo, proporcionándonos información sobre la naturaleza de las estructuras visibles en una imagen, pero que en algunos casos puede resultar insuficiente, ya que algunas estructuras y sustancias de la retina con diferentes propiedades espectrales asociadas a enfermedades oculares pueden pasar desapercibidas. Además, debido al hecho que las cámaras de color tienen un rango espectral limitado al visible, también pueden ocultar otras estructuras, sobre todo aquellas que se encuentran en capas profundas del fondo de ojo y a las que la luz de estas longitudes de onda no puede llegar. El prototipo de cámara de fondo de ojo hiperespectral desarrollado por el grupo de investigación del CD6 cuenta con fuentes de luz que contienen LEDs para 15 bandas espectrales diferentes dentro del visible y el infrarrojo cercano. Esta cámara nos permite obtener 15 imágenes diferentes del fondo de ojo, de las cuales las correspondientes a longitudes de onda dentro del espectro visible son capturadas por una primera cámara con sensibilidad al visible, y las imágenes correspondientes a longitudes de onda del infrarrojo cercano son capturadas por otra cámara con un sensor sensible al infrarrojo. A partir de las secuencias de imágenes obtenidas con la cámara hiperespectral, podemos observar más nítidamente algunas estructuras como las fibras nerviosas, las cuales podemos identificar con mayor facilidad en las imágenes correspondientes a las longitudes de onda más cortas, ya que éstas se reflejan más superficialmente, facilitando así la observación en detalle de las fibras nerviosas. En el caso de los vasos sanguíneos de la retina, las imágenes espectrales nos permiten estudiarlos mejor, ya que permiten diferenciar entre venas y arterias. Esto se debe a que en longitudes de onda cercanas a 600 nanómetros, la sangre oxigenada y la desoxigenada presentan una diferencia de reflectancia mayor que se puede apreciar en las imágenes espectrales. Finalmente, las longitudes de onda correspondientes al infrarrojo cercano penetran en las capas más profundas del fondo del ojo y nos van a permitir observar la coroides y sus vasos, así como obtener información espectral de estas. A partir de las imágenes espectrales, podemos extraer los valores de reflectancia de las diferentes estructuras del fondo de ojo, como el disco óptico, los vasos sanguíneos, las fibras nerviosas o la coroides. Con los valores de reflectancia obtenidos de cada imagen y estructura, obtuvimos los valores de reflectancia relativa. De esta manera, podemos estudiar la reflectancia que muestra cada estructura del fondo de ojo respecto al total de la imagen. Por ejemplo, podemos observar que el disco óptico es una estructura que presenta una mayor reflectancia que el resto de estructuras en el rango visible. También vemos que en el rango de luz entre 550 y 700 nanómetros se puede observar que las arterias presentan una reflectancia relativa mayor que las venas. Es por ello que visualmente las venas se observan más oscuras, como hemos visto antes. A partir de los datos espectrales de las diferentes estructuras de la retina, podremos determinar parámetros fisiológicos como la oxigenación de la sangre o la pigmentación de la retina debido a la presencia de melanina. Esta información es de gran utilidad, además para la detección precoz y el diagnóstico médico de patologías oculares como la DMAE o la retinopatía diabética. Actualmente, la retinografía en color es el método estándar para detectar lesiones retinianas. Sin embargo, puede excluir información de las capas más profundas del fondo de ojo, como la coroides. Utilizar sistemas de imagen hiperespectral para el diagnóstico médico puede ser de gran interés, ya que, incluyendo longitudes de onda del infrarrojo cercano, nos permite visualizar las estructuras retinianas y de la coroides, así como obtener información que nos permita detectar precozmente patologías oculares. Actualmente se están desarrollando modelos de aprendizaje profundo
con las imágenes espectrales obtenidas de pacientes sanos y con patologías oculares, con el fin de explotar el potencial de las propiedades espectrales del fondo y así contribuir al diagnóstico de patologías del fondo de ojo, especialmente en etapas tempranas. Perfecto, muchas gracias Marina por tu presentación, muy clara la verdad. Y ahora pasaremos a la última de este bloque, que va a cargo de Laura Rey, también de la Universidad Politécnica de Cataluña, titulada Multispectral Imaging of Healthy and Diseased Red Blood Cells Using Confocal Microscopy. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Laura Rey, soy del grupo de la profesora Meritxell Vilaseca, que es el grupo de imagen espectral y color del CD6, y mi tesis tiene por título La mejora del diagnóstico no invasivo, por un lado del cáncer de piel y por otro lado de diferentes enfermedades sanguíneas. Bueno, os voy a contar un poco de qué va mi tesis. Yo cuando empecé en el CD6 había un proyecto europeo muy importante llamado Diagnostics, que consistía en el desarrollo de diferentes herramientas ópticas para la detección no invasiva del cáncer de piel, ¿vale? Porque, por si no lo sabéis, hoy en día el gold estándar para detectar una lesión maligna es la biopsia, ¿vale? Se biopsia la lesión y luego esa lesión se lleva a un laboratorio de histología para su análisis. Entonces, en el CD6 se desarrolló un sistema multiespectral con el que recogíamos las imágenes espectrales de las lesiones cutáneas de los pacientes y un sistema de topografía 3D basado en proyección de franjas con el cual recogíamos la topografía 3D de las lesiones. Y bueno, estos dos sistemas estuvieron en 2 hospitales recogiendo mogollón de lesiones y ahora lo que estamos haciendo en mi tesis es, con todo ese set de imágenes multiespectrales de las lesiones de los pacientes, estamos programando y entrenando diferentes redes neuronales convolucionales. Y bueno, todo eso en cuanto a la línea del cáncer de piel, por un lado, y luego estaría la otra línea que os he comentado al principio, que es la de investigación o mejora del diagnóstico de diferentes enfermedades sanguíneas. En concreto, de 2 enfermedades de los glóbulos rojos. Por un lado, la talasemia, que veis aquí representada, que se caracteriza por una mutación en uno de los genes que codifican las proteínas alfa o beta de la hemoglobina. Y estos pacientes, los glóbulos rojos de estos pacientes, lo que hay es una acumulación del otro tipo de cadena, de la alfa o de la beta. Y esto lo que causa pues es la destrucción prematura de los glóbulos rojos y les hace padecer una serie de síntomas, de todo tipo de síntomas y muy graves. Por retraso en el crecimiento, dolores de cabeza, necesitan muchas veces transfusiones de sangre, incluso trasplantes de la médula ósea, en fin, un montón de historias. Y lo que ocurre con estas enfermedades es que para dar un diagnóstico final, los pacientes necesitan muchas veces someterse a estudios genéticos que son muy complejos y muy caros de llevar a cabo. Entonces, lo que queríamos intentar ver en esta línea de investigación es si es posible utilizar el microscopio confocal que está en el laboratorio de anatomía patológica del Sant Joan de Déu. Este proyecto es en conjunto con el Hospital Sant Joan de Déu. Y bueno, utilizar esta herramienta, este microscopio confocal, ¿no? para buscar características espectrales diferentes o especiales que tengan esos glóbulos rojos enfermos y que no tengan los glóbulos rojos normales. Y bueno, en estos primeros experimentos que hicimos en pacientes con talasemia,
recogíamos la autofluorescencia de las muestras de sangre. Insertábamos las muestras de sangre en una especie de plaquitas de Petri dish y excitábamos las muestras a 405 nanómetros con el CONFO. Y sí que obtuvimos diferencias, especialmente entre los pacientes más graves y los controles, en cuanto a la autofluorescencia. Y bueno, en esta línea de investigación ahora queremos estudiar los volúmenes 3D de pacientes afectados por esferocitosis. Y en la línea de algoritmos de Deep Learning queremos probar diferentes redes neuronales convolucionales con diferentes hiperparámetros para el entrenamiento. Y bueno, chicos, esta ha sido mi presentación. Espero que os haya gustado y nos vemos ahora en el café científico. Adiós. Muy bien, muchas gracias, Laura, por tu presentación. Bien, ya hemos acabado el bloque de espectroscopías, así que pasaremos al turno de preguntas. De momento no hay ninguna, pero de nuevo, de verdad, os animamos a participar, a preguntar cualquier duda que tengáis. O sea, que no os dé vergüenza ni timidez hacer cualquier tipo de pregunta. Nosotros creo que sí tenemos alguna. Si queréis empezar vosotros. Sí. Yo para Carolina tengo una pregunta. Con la técnica de Diffuse Correlation Spectroscopy me ha surgido la duda de cuánta potencia es necesaria aplicar en el tejido y si estáis limitados por temas de seguridad, de cuánta potencia se puede aplicar. ¿Estás, Carolina? Ah. Sí. Bueno, sí hay limitación, pero igual es muy baja la potencia. Aparte porque, bueno, también depende de la potencia y del tamaño del sitio en el que se inyecta el tejido, ¿no? Así que, pues digamos, sí hay límite, pero tampoco es como que afecte mucho. O sea, estamos muy por debajo del límite para lo que necesitamos, que es para diferenciar el flujo sanguíneo y la microvasculatura. O sea, tampoco es que se necesite mucha potencia. Vale. Ok. Gracias. Okay. Yo tenía una pregunta para Íñigo. Relacionada con los métodos que utilizas para el Effective Model, ¿no? que empleas en tu trabajo, ¿cómo de fiel, ¿no? cómo de accurate es para reproducir la realidad? ¿No? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Y cómo está basado? Es decir, ¿está basado en utilizar formas geométricas simples de esferas o puedes comentar un poco? Sí, ¿se me oye? Sí. Efectivamente, tienes razón, un problema bastante grave de las teorías de medio efectivo, tal y como se usan habitualmente, es que se trabaja con geometrías bastante sencillas y sobre todo predeterminadas. Nosotros en este caso, de hecho, lo que hemos intentado hacer es ir a la base del problema y hemos adoptado una formulación integral en la cual la topología de nuestro material viene descrita por parámetros arbitrarios. Es decir, hemos elegido una serie de puntos. Hay una curva que se denomina la curva de densidad espectral, que ciertos tipos de curvas se correlacionan con ciertas topologías y nosotros hemos usado una curva arbitraria y la hemos ajustado. Entonces, en principio, la única limitación que tendríamos al usar esta formulación general sería el tamaño de las partículas. Y en nuestro caso, dado que son nanopartículas y espectroscopía infrarroja, parece bastante correcta la suposición de que las partículas son muy, muy pequeñas. Gracias. Pues, si no, yo quería hacer una pregunta a Marina. No sé si Marina estás por aquí. Sí. Cuando nos has mostrado las imágenes de fondo de hoja, aquella secuencia que había unas 15, me ha parecido que al principio las imágenes de arriba, supongo que eran las de longitud de onda más cortas, no sé si quizá era justo por ese paciente, pero parecía como si estuvieran como un pelín borrosas o como un poco de luz difusa y no sé si a qué podría deberse quizá esa pequeña como luz difusa que aparece a longitudes de onda más cortas.
Sí, bueno, en este caso sí que aparecían las luces principales más difusas. Sobre todo se debe al cristalino, que el cristalino tiene una fuerte absorbancia a las luces de longitudes más cortas. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que ya han sido operados de cataratas, que por lo tanto se les ha quitado el cristalino y se ha introducido una lente intraocular, en ese caso la luz no es absorbida por el cristalino y por lo tanto pues esos reflejos aparecen menos, por ejemplo. Ahora no sé qué edad eran las imágenes que aparecían, pero seguramente sería este caso. Aunque sea un paciente sano, por el hecho de tener cierta edad, su cristalino ya absorbe un poquito más que quizá alguien que tenga 20 años. Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nada. ¿Tenéis alguna preguntilla más vosotros? Yo le quería preguntar a Laura Rey. Que tenemos Sí, por aquí estoy. Era para ver cómo tu opinión personal o también de hecho de haber estado trabajando en el hospital y demás, ¿cómo ves de factible el hecho de implementar este tipo de medida en las pruebas rutinarias que se pueden hacer en el hospital para este tipo de pacientes? Si crees que, no sé, sea necesaria una formación muy específica, si se puede incorporar fácilmente o cómo es tu impresión. Yo creo que se podrían incorporar fácilmente porque, sobre todo, en especial las medidas que estamos haciendo ahora en pacientes de esferocitosis, en las cuales solo hay que añadir unas pocas tinciones que las tienen muy a mano ahí en el laboratorio de anatomía patológica, en la unidad de microscopía confocal, se añadirían como on the go y bueno, la única formación así más especial que haría falta pues sería el manejo del microscopio confocal y a la hora eso de montar la muestra y poder enfocarla y demás. Pero bueno, yo no creo que sea algo difícil para una persona que tenga un background técnico, ingeniero, biólogo o algo así. Y yo creo que son unas medidas bastante rápidas de hacer y sí que se podría incorporar a la rutina de diagnóstico. La verdad es que está muy bien porque a veces ese tipo de técnicas, ya sea en este ámbito o cualquier otro, pues en laboratorio funciona muy bien, da muy buenos resultados, pero cuando piensas ya en el mundo real no es tan fácil implementarlas. Pero si de hecho estás trabajando en el hospital y demás, ostras, la verdad es que creo que sería una muy buena solución para dar eso, solución, valga la redundancia, a un problema que parece no resuelto todavía. Sí, sí, sí. A ver, luego si es preparar una inmuno, ¿no? Que eso ya es un tema más complicado, eso evidentemente pues te lleva todo un día, ¿no? Toda una jornada. Entonces, en ese caso, si fuese un experimento de inmunomarcaje, pues no se podría llevar a cabo automáticamente. Pero en el caso de las muestras de esferocitosis, que como ya os he comentado, se analizan simplemente poniendo unas cuantas tinciones que tienen por ahí a mano que usan muchísimo en temas de tejidos y tal, y montando la muestra en el microscopio, pues sí que son unas pruebas bastante rápidas y que se pueden hacer sobre la marcha y sí que sería interesante, claro, que si esto tiene unos buenos resultados, pues que en el futuro lo incorporasen como una manera alternativa de confirmar el diagnóstico que los hematólogos sospechan con una persona. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. A ti, a ti. ¿No tienes alguna pregunta más? O del público que tenemos ya uno de los ponentes de después, ¿no? Muy bien. Pues pasaremos al siguiente bloque, que es el de Ciencia de la Visión, que moderará Ana. Pues sí, este bloque va a constar de 3 charlas y vamos a empezar con Juan Azor y Alison Mendoza de la UPC con una charla titulada Diseño y puesta en marcha de un dispositivo óptico para la evaluación de lentes intraoculares in vitro. Hola, somos Juan Antonio Azor y Alison Mendoza y somos estudiantes de doctorado y de máster en la UPC y estamos realizando nuestros trabajos en la Facultad de Óptica y Optometría en el grupo de óptica aplicada y procesado de imagen.
Esta presentación se titula Design and Implementation of an Optical Device for the Evaluation of Intraocular Lenses in Vitro. El objetivo de este trabajo es presentar los componentes y el funcionamiento de un nuevo diseño de banco óptico para la evaluación objetiva in vitro de las lentes intraoculares. Estos componentes son principalmente una cubeta que pretende simular las características ópticas más significativas de un ojo humano y un bucle cerrado de óptica adaptativa que nos permitirá controlar y modificar las aberraciones del frente de onda. En esta diapositiva mostraremos un esquema simplificado del diseño del montaje. En primer lugar, presento un test objeto formado por rendijas verticales y horizontales de 10 micras de anchura, al que llamamos test box, y que está iluminado por un diodo LED monocromático verde. Para poder situar este objeto ópticamente en el infinito, se coloca en el plano focal de una lente colimadora y el haz se proyecta sobre un espejo cuya superficie puede modificar su geometría. Este haz, cuyo frente de onda contiene aberraciones, se refleja y se dirige hacia la córnea artificial de la cubeta. Esta córnea está formada por una lente con una potencia positiva de 42 dioptrías y una aberración esférica positiva de 0,32 micras para una pupila de entrada de 6 milímetros de diámetro. Seguidamente, la cubeta contiene una placa extraíble perforada que actuará como diafragma, simulando el iris humano, y detrás un soporte en el que se coloca una lente intraocular. Para simular el índice de refracción de los medios intraoculares, la cubeta debe llenarse con agua. Tras incidir sobre la córnea y la lente, que añadirán sus propias aberraciones al frente de onda, el haz continúa su camino hasta formar una imagen del test, que será registrada por un fotómetro matricial con una sensibilidad espectral similar al observador patrón. Las aberraciones totales del frente de onda harán que esta imagen se observe distorsionada con respecto al test objeto original. Para optimizar la calidad óptica de la imagen que llega a la córnea, se ha introducido el bucle de óptica adaptativa, que está formado por un espejo deformable y un sensor de frente de onda Harman-Schack. Mediante un divisor de haz situado entre el espejo y la cubeta, parte de la luz reflejada por el espejo se desvía al sensor. Las aberraciones de este haz son detectadas por el Harman-Schack. El sensor envía la información a un software que permite ordenar al espejo que aplane el frente de onda variando la geometría de su superficie mediante un conjunto de actuadores. Esto compensará las aberraciones del frente de onda del haz reflejado, por lo que la córnea artificial recibirá un frente de onda sin aberraciones. Por tanto, en la imagen final captada por el fotómetro ya solo intervendrá el conjunto de aberraciones propias de la córnea y la lente intraocular. Ahora se observa el esquema simplificado del montaje, con los dispositivos que hemos utilizado para crear el bucle de óptica adaptativa y la cubeta con el modelo de ojo fisiológico. A partir de un análisis de la calidad óptica de las imágenes captadas por el fotómetro, el sistema de óptica adaptativa nos permitirá corregir las aberraciones residuales y también simular diversas condiciones oculares, induciendo nuevas aberraciones adicionales, como el desenfoque, astigmatismo o aberración esférica. Esperamos que este diseño de cubeta aporte un mayor realismo a las medidas, al ser un modelo más parecido a un ojo humano. La incorporación del bucle de óptica adaptativa permite variar las condiciones de trabajo sin introducir elementos adicionales en el montaje, además de analizar diferentes diseños de lente intraocular, ya sean monofocales, multifocales, de foco extendido y tóricas o no tóricas. Esto proporcionará versatilidad y agilidad. Por último, esperamos que las métricas utilizadas para evaluar objetivamente las lentes intraoculares sirvan para establecer correlaciones con métricas clínicas, aumentando la predictibilidad de las lentes. Aquí acaba nuestra presentación. Si tenéis alguna pregunta, os podemos responder a través del chat o del correo electrónico que hemos indicado. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias por vuestra charla. Ahora pasamos con la charla de Silvia Ezpeleta, de la Universidad de Zaragoza. Y está titulada La iluminación en espacios docentes, análisis fotópico y melanópico. Hola a todos y a todas, soy Silvia Ezpeleta Gascón, estudiante de doctorado en la Universidad de Zaragoza, y hoy os voy a presentar el planteamiento de mi trabajo, que se titula Iluminación en espacios docentes, análisis fotópico y melanópico. En primer lugar, me gustaría resaltar que la iluminación artificial tiene un papel fundamental en la vida de las personas, ya que actualmente se pasa gran parte del día en ambientes de interior utilizando este tipo de iluminación, porque hay ocasiones en las que no se puede aprovechar la luz diurna. Además, debido al interés actual que hay por los avances en prevención y en salud ocular, la iluminación utilizada en espacios interiores debe de cumplir determinadas recomendaciones para poder disponer de espacios que sean confortables visualmente, ya sean colegios, oficinas, hospitales, y que además sean lugares en los que se pueda realizar un trabajo de forma eficiente y con el máximo confort y rendimiento visual. También queremos que sean espacios en los que se respeten los ritmos circadianos, los ritmos biológicos de los ocupantes, para que su sistema circadiano no se vea alterado y así poder evitar problemas de insomnio, bajo rendimiento en el trabajo, depresión, etc. Respecto a los ritmos biológicos, es conocido que la exposición a la luz solar es favorable para el ritmo circadiano, ya que hace que los niveles del estímulo circadiano sean más elevados por la mañana y vayan disminuyendo poco a poco a lo largo del día. Por eso sería interesante que pasase lo mismo con la luz artificial que se usa en el día a día en espacios interiores. Después de esta breve introducción, pasamos a explicar el planteamiento de este trabajo, que se basa en estudiar la iluminación tanto natural como artificial de distintos espacios docentes de la Universidad de Zaragoza. En la imagen aparecen las simulaciones de varios de estos espacios, que son el aula de informática, la biblioteca y 2 aulas. Entonces, el estudio de la iluminación se divide entre iluminación fotópica e iluminación melanópica. Y lo que se hace es tomar diferentes medidas en varias aulas para ver si cumplen con las normativas establecidas. Para la iluminación fotópica se tiene en cuenta la norma europea sobre iluminación de interiores, que establece los siguientes mínimos necesarios para una correcta iluminación en entornos docentes. En el caso de las aulas destinadas a impartir clases o el aula de informática es de 300 luxes y en el caso de las aulas destinadas como biblioteca o sala de reuniones es de 200 luxes. En el caso de la iluminación melanópica se tienen en cuenta los valores recomendados de luz circadiana y estímulo circadiano. Para la luz circadiana el valor recomendado es de 200 luxes y para el estímulo circadiano el valor recomendado es de 0,3. Aunque lo idóneo es tener altas cantidades de CS, preferiblemente superiores a 0,3 durante la mañana, usando una fuente de luz que contenga un alto contenido en longitud de onda corta, mientras que a medida que vaya avanzando el día se vaya disminuyendo hasta 0,2 hasta a las 5 de la tarde y a partir de las 8 de la tarde sea inferior a 0,1. La finalidad de todo esto es conseguir una optimización en la iluminación de las aulas, contemplando además los requisitos del Human Centric Lighting, que son proyectos de iluminación que consideran que los posibles efectos de la luz en las personas y optimizándolos para crear el mayor bienestar posible a corto, medio o muy largo plazo, y asegurando de esta forma que los usuarios que pasen por estas aulas tengan la cantidad de iluminación adecuada a cualquier hora del día. En resumen, es necesario realizar estudios para ver cómo las características de la iluminación pueden influir en la salud visual y tener en cuenta todos los resultados obtenidos en el diseño y la construcción de edificios. Muchas gracias y quedo a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias por tu charla, Silvia. Ahora pasamos a nuestra última ponente de esta sesión,
que es María Teresa Valentino, con una charla titulada Simulador óptico de lentes intraoculares multifocales difractivas mediante un modulador espacial solo de fase. Hola, muy buenas a todos. Soy Maite Valentino, estudiante de doctorado de la UPC, en concreto del grupo de óptica aplicada y procesamiento de imágenes. Voy a contar brevemente en qué consiste mi investigación, que como podéis leer en el título, incluye el uso de un simulador óptico de lentes intraoculares difractivas. Estas lentes intraoculares son las que se implantan, por ejemplo, en la operación de cataratas. Tienen la función de sustituir al cristalino, que debido al paso de los años va perdiendo su poder acomodativo, lo que se conoce como presbicia, y paralelamente también se produce su opacificación, lo que evoluciona en cataratas. La variedad de diseños de lentes comercializadas se divide en monofocales o multifocales. Una lente monofocal va a proporcionar al paciente un único foco de visión nítida, que como normalmente se asigna para lejos, es necesario el uso de gafas para las distancias más próximas. En cambio, con una multifocal se busca conseguir una reducción de esta dependencia de las gafas, dotando al paciente de varias distancias nítidas para cubrir la visión de lejos y cerca, en el caso de las bifocales, y también de la visión intermedia, en el caso de las trifocales. Mi investigación se centra en las lentes multifocales de tipo difractivo. Expongo brevemente que estas están compuestas por una lente refractiva base y un perfil difractivo de anillos concéntricos grabado en una de sus caras. Con la combinación de ambas partes se crean las diferentes distancias de visión nítida. Una de las formas de estudiar el diseño de estas lentes es con el uso de un simulador óptico. Este permite reproducir el perfil difractivo que se desee calculado por ordenador, por lo que se puede evaluar el comportamiento óptico de lentes incluso antes de que sean fabricadas. En concreto, el simulador óptico con el que trabajo es un modulador espacial de luz de cristal líquido. Este dispositivo está compuesto por una matriz de píxeles capaces de modular la luz mediante la alteración espacial de algunas de las propiedades ópticas del frente de onda incidente, como son la amplitud o la fase de la luz. Cabe destacar que el modulador de nuestro laboratorio forma parte de un sistema óptico patentado que puede ser utilizado para caracterizar, diseñar y o modificar propiedades ópticas de lentes intraoculares. Uno de los usos que le hemos dado a este sistema es la simulación de una lente comercial trifocal, donde hemos comparado el comportamiento óptico de la lente con su simulación. Por una parte, para caracterizar el comportamiento óptico de la propia lente comercial, se coloca en la cubeta y se utiliza el modulador como un simple espejo. De esta forma se van captando las imágenes resultantes, realizando un barrido a través del espacio-imagen para poder observar cómo se va repartiendo la energía en la formación de los diferentes focos. Para la simulación, se coloca una lente refractiva base en la cubeta y con el modulador se le acopla el perfil difractivo deseado, modulando la luz que incide en la lente. Después se realiza el barrido del mismo modo. Aquí vemos una imagen del perfil difractivo captado en el plano de la cubeta que se acopló a la lente refractiva base. Y estos son los resultados, donde se observan las imágenes obtenidas del barrido de la lente y de su simulación. Podemos observar cómo se van formando los tres focos de visión. Esta aplicación del modulador que acabamos de ver, que es comparar el comportamiento óptico de una lente ya fabricada con su diseño simulado, es solamente una de las múltiples posibilidades que nos brinda este dispositivo. Otras aplicaciones en las que también nos podremos introducir en un futuro son, por ejemplo, la modificación in situ de algunos parámetros de diseño de la lente. Con esto se podrá suplir alguna de sus limitaciones para mejorar la eficiencia del modelo o proponer un nuevo comportamiento óptico deseado. Y también tenemos la posibilidad de generar una amplia gama de diseños de lentes multifocales, con perfiles difractivos que serían difíciles o imposibles de lograr con elementos ópticos convencionales. Con todo esto concluyo mi presentación.
Os dejo mi contacto para cualquier comentario y muchas gracias por la atención. Vale, muchas gracias, Maite, por tu charla. Y ahora empezamos el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta para hacer para los ponentes. Sí, tengo una pregunta para Juan y Alison. La parte de óptica adaptativa es bastante chulo, ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas. Y me preguntaba si esto, cómo se puede trasladar, ¿no?, al mundo real. Y pensaba, digo, se podría utilizar, por ejemplo, en un futuro cercano, pues para los pilotos de avión, para mejorar la calidad, ¿no?, de la visión que tienen, o por ejemplo, en pilotos de competición, o simplemente pues de cara a un futuro, que las gafas incluyan algún tipo de esta tecnología para poder mejorar la visión. Hola, ¿se oye? Sí. Sí. A ver, aquí en principio solo se ha usado para el estudio de las lentes intraoculares y para simular diferentes características, bueno, o condiciones oculares, por ejemplo, miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Sí que se utiliza la óptica adaptativa, por ejemplo, en astronomía, ya que las condiciones de la atmósfera son cambiantes, para optimizar la calidad de la imagen que se obtiene, por ejemplo, con un telescopio. Entonces, por ejemplo, para un piloto, que es lo que comentáis, yo creo que también se podría llegar a utilizar. Lo que pasa es que es necesario que el sistema que se utiliza se adapte muy rápido a los cambios de condiciones ambiente. Vale, este sería uno de los retos, ¿no?, que había ahora mismo para poder implementarlo más en, no sé, un objeto o cosas más del día a día, no pensando en telescopios o cosas de laboratorio, sino en, pues eso, algo pues que dentro de unos años pues que puedan estar en las gafas o... Sí, por el tema de realidad aumentada, bueno, esto que está desarrollando a día de hoy. Bueno, leo una pregunta. De nuevo, Rodrigo, pregunta para... No, esto es para Maite. Esto es para más adelante, perdón. Yo no tengo más preguntas para Alison. No, vale, no sé, pues María. Vale, sí, para Maite nos ha entrado una pregunta por el chat, que es la siguiente. ¿Cómo sabéis el perfil de lente comercial que queréis simular? Hola. Bueno, pues este perfil, claro, el fabricante de cada lente no da la información detallada de cada perfil de la lente, porque claro, es una cosa un poco escondida que quieren tener, pues no dar mucha información. Entonces lo que hicimos fue mucha búsqueda bibliográfica, es decir, si una lente la venden con unas características muy detalladas, pues tú vas buscando en la bibliografía qué modelos, qué perfiles pueden desarrollar esas características. Y además, paralelamente, lo que hicimos también fue una microscopía confocal que nos dio ya pues, una idea detallada de la forma de ese perfil. Entonces, Vale. sumando esas dos partes, pues dijimos, pues esta lente tiene que tener este perfil. Vale. Y luego también te quería preguntar, aparte de simular la lente, si hay alguna incógnita luego a nivel entre personas de la experiencia personal que van a tener con esa lente implantada. ¿De la visión de cada persona? Sí. Bueno, claro, depende un poquito de... Claro, las personas luego, digamos que no ven exactamente igual a la simulación. Porque la simulación se hace en una metodología muy especial en el laboratorio, con esta luz, con este tipo de luz, con este tamaño de la pupila. Luego todo esto va a cambiar a cada persona. Luego también influye mucho cómo haya quedado de la operación la persona. Si se le ha hecho bien el corte, si luego tienen astigmatismo, si tienen efectos visuales como halos, tienen deslumbramientos. Todo esto va a depender un poquito de cada persona, sí. No son siempre idénticas la simulación a luego lo que es en la realidad. Vale. Muchas gracias, Maite. A vosotros. Y yo también tengo una pregunta para Silvia, que no sé si he entendido bien una cosa. Propones que se adecue el nivel de iluminación, pero también el espectro de esta a lo largo del día para que afecte adecuadamente a los ritmos circadianos. Hola, sí, eso es. Entonces, un poco es porque hace años sí que se pasaba mucho tiempo
en luz natural y últimamente se pasa mucho tiempo utilizando la luz artificial. Entonces, lo ideal sería poder, cuando estamos en interiores, digamos que vaya variando el tipo de luz que vamos iluminando dependiendo de la hora del día. Para por la mañana sí que para regular los ritmos circadianos. Entonces, para que por la mañana se esté más activo y poco a poco a lo largo del día vaya variando. Vale, de acuerdo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, esto que comentas, ¿no? Que cada vez pasamos más en, bueno, pues en interiores, ¿no? Con luz artificial y demás. Y nos preocupamos, ¿no? Cómo es este tipo de luz. ¿Se podría ingeniar algún tipo de luz, pues por ejemplo, para estimular pues, concentración o yendo un poquito más allá con fines incluso terapéuticos, ¿no? Que pues, jet lag o me duele la cabeza, mareos, ¿no? ¿Se podría también diseñar y controlar esto? Sí, sí que se podría controlar porque cuando el ojo pasa unos minutos expuesto a luz, sobre todo cuando tiene mayor componente de longitudes de onda cortas, la melanopsina lo que hace es suprimir la hormona de la melatonina y es la responsable de regular los ritmos de sueño. Entonces, pudiendo controlar eso, sí que podría ser importante la influencia que tendría pues, en otros parámetros pues, de regulación del sueño, de atención en clase. Que siendo así, igual hasta se podría, pensando en el jet lag, implementar en los aviones este sistema de iluminación que te prepararan para el tipo de luz o la hora del día que te vas a encontrar cuando llegues. No sé si ya es demasiada ciencia ficción, pero igual, a menos de papel, no parece, al fin y al cabo serían, por ejemplo, un auto sintonizable con LEDs de diferentes espectros que conforme vayas avanzando en el espacio se van ajustando al nivel de luz que te esperas encontrar. Eso es. La verdad es que muy interesante. Sí. Muchas gracias. Gracias. Pues con esto concluimos este bloque de charlas y podemos pasar al siguiente. Sí, el último de los bloques que nos ocupa es un poco el bloque variado, ¿no? En el que empezamos con la charla de Ana Belén, que viene de la Universidad de Granada, y nos va a hablar sobre un nuevo software para la comparación de gamas de color. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Belén López Baldomero. Soy graduada en óptica y optometría por la Universidad de Granada. El año pasado realicé el máster de optometría clínica y óptica avanzada también en la Universidad de Granada. Y este año estoy cursando el máster de física en la misma universidad. Voy a intentar explicar muy brevemente en qué consiste la investigación que estoy llevando a cabo junto a mi grupo de investigación, que está liderado por Carlos Sala. Actualmente estamos trabajando en la evaluación de gamas de color de dispositivos de impresión gráfica y en concreto hemos programado un nuevo software para realizar comparaciones de estas gamas de color. La gama de colores de un dispositivo es el conjunto de todos los colores que puede reproducir bajo unas determinadas condiciones de observación. Cuando hablamos de impresora, esta gama puede depender de muchos factores como puede ser el tipo de impresión, si es de inyección de tinta, láser u otro tipo, también las tintas que se utilizan en el proceso o el papel. También puede influir otros factores como puede ser la iluminación que utilizamos al medir el color o el perfil ICC de la impresora. Mediante la comparación de gamas podemos evaluar cómo todos esos factores influyen en el color final que obtenemos. Es por ello que hemos desarrollado y validado un nuevo software que permita la comparación de las gamas de color de las impresoras. Este software representa la gama de forma individual o simultánea en el espacio 3D Cielab. Como vemos en el vídeo, podemos mover la figura de forma interactiva para ver la gama desde distintos puntos de vista y las dos gamas representadas presentan distinta transparencia para poder diferenciar bien una de otra. En este caso, la primera que se representó pertenece a una impresora de inyección de tinta, mientras que la segunda pertenece a una impresora láser.
También calcula nuestro software el volumen de esa cama mediante dos algoritmos, el Convex Hull y el AlphaShape. Para validar nuestro software realizamos un doble análisis. Por un lado, comparamos los resultados que obteníamos con nuestro software y los obtenidos mediante otro método de comparación, como podía ser el diagrama de cromaticidad 100.931 o bien en otros espacios de color como el espacio XY. Y por otro lado, también comparamos nuestros resultados con los que se obtenían mediante otro software que se llama ICC3D y que también sirve para la comparación de gamas de color. De estas comparaciones pudimos obtener que nuestro software presentaba algunas ventajas, como por ejemplo que nos permitía distinguir diferencias entre dos gamas de color que no eran distinguibles mediante otros métodos de comparación. Actualmente estamos estudiando cómo todos esos factores que hemos citado anteriormente influyen en la gama de color, variando tanto las condiciones de la impresión como las condiciones de medida. Como hemos visto, con ayuda de este nuevo software vamos a poder variar todos esos factores que influyen en el color para obtener las imágenes a color con la mayor calidad posible. Además, la caracterización de los sistemas de impresión es importante cuando queremos calibrarlo. Es decir, si nosotros queremos obtener un color muy concreto bajo unas determinadas condiciones de observación, es imprescindible conocer la gama de color de nuestro dispositivo para saber si ese color va a ser capaz de reproducirlo o no. A partir de ese calibrado y de esa reproducción exacta del color, pueden surgir muchas ideas para futuros trabajos y colaboraciones que voy a dejar a vuestra imaginación. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, no duden en escribirme un correo o consultarme. Muchas gracias. Gracias, Ana Belén, por la charla. Ahora vamos a la presentación de Alba de las Heras, compañera nuestra, ¿no?, y de la Universidad de Salamanca, que tratará el tema de Multi-Electron Correlation in the Region of Coherent Extreme Ultraviolet Light. Hello everyone, I am Alba de las Heras Muñoz. I am doing the PhD at the University of Salamanca in the group of photonics and laser applications. In this brief talk, I'll give an overview of one of my research lines, which is multi-electron correlations in the emission of coherent extreme ultraviolet light. So I am focused on a theoretical and computational study looking for signatures of multi-electron dynamics in strong laser matter interactions, and particularly in high harmonic spectroscopy. When we focalize an intense infrared or visible laser beam, like in this picture, we generate new frequencies that we call harmonics because they are an integer number of the initial frequency. This nonlinear and non-perturbative process is a very powerful tool since we can achieve high frequencies in the extreme ultraviolet or X-ray regime, high temporal resolution in the attosecond scale, and high spatial resolution of few nanometers. We typically understand high harmonic generation from an atomic picture where we consider the single active electron approximation. In this approximation, we only consider one electron, and this electron is ionized at a certain time near the maximum of the field. Then it is accelerated by the laser field, and finally it recombines, leading to X-ray emission. This simple scheme describes most of the phenomenology of high harmonic generation. But in general, we have atoms with many electrons and they interact between each other.
Hence, the question is, does electron-electron interaction influence high harmonic generation? To analyze that, we consider a helium atom with its 2 active electrons. This case is the simplest multi-electron system, so we can numerically integrate the time-dependent Schrödinger equation along the polarization direction. By comparing the results of the single active electron approximation in yellow to the 2 active electron model in black, we find an extension of the high harmonic spectra towards higher frequency. This signature encodes information of a back reaction process where one electron is excited and the other one is knocked down to a lower energy level. Then it is the knocked down electron, the one that generates the harmonics in this region. The interesting message here is that we can monitor electron correlations using high harmonic spectroscopy. Another important perspective of high harmonic generation is that it can be used to structure light in the high frequency regime, where we don't have many tools to manipulate light. The idea is that we can transfer some properties from the infrared or visible driver to the X-rays. For example, I am working on a synchronous control of spin and orbital angular momentum to generate attosecond helical structures with a different polarization along the azimuth. So these beams would merge the twisted phase of an optical vortex and the polarization structure of a vector beam. That's why we call them vector vortex beams. Still, there are open questions regarding these two research lines. Can we use structured light to prove electron correlations? Or in the other way, can multi-electron effects modify the way we structure the attosecond pulses? We may explore that in the future, because understanding electron correlations is essential for a full control of the electric and magnetic properties of matter. With this, I finish my presentation. I thank you for your attention, and do not hesitate to contact me if you want to share some insights on these topics. Muchas gracias, Alba, por la interesante charla. Pasamos a la siguiente, que viene de la mano de Rocío, que viene de la Universidad Politécnica de Madrid, y nos habla sobre a new high performance in vitro detection systems for food allergy in a multiplex serologic specific IgE format. Hola, soy Rocío López Espinosa y mi trabajo consiste en un sistema de detección in vitro para alergias alimentarias basado en celdas biofotónicas. La investigación que estoy llevando a cabo se enmarca dentro de las pruebas in vitro, que es uno de los métodos utilizados para la detección de alergias alimentarias que actualmente se realizan en la rutina clínica. Entre los métodos utilizados están las pruebas de piel, que tienen una baja sensibilidad, y los test de provocación oral, que tienen un gran riesgo para los pacientes. Y entre los más extendidos están las pruebas in vitro con análisis de sangre y otras técnicas inmunoquímicas basadas en detección con marcaje. La investigación que desarrollo se enmarca, como digo, en estas pruebas in vitro y basada especialmente en alérgenos moleculares. El diseño del sistema tiene tres partes. Por un lado están los transductores que se han
utilizado, que se basa en interferómetros Fabry-Perot, con un formato sin marcaje y basándonos en la lectura fotónica de dichos interferómetros. El evento de reconocimiento se basa en la interacción o bioafinidad entre los bioreceptores, que son los alérgenos, y las moléculas objetivo, que son las IgE, los anticuerpos IgE específicos del suero de pacientes. Por tanto, el bioreceptor utilizado son los antígenos y la molécula objetivo son los anticuerpos. El ensayo modelo que se pretende desarrollar y del que hemos obtenido ciertos resultados muy prometedores es el que se describe a continuación. Tenemos un sensor multiplexado en el que podemos depositar diferentes alérgenos y sobre el que reconocemos con nanopartículas que han sido previamente biofuncionalizadas con un anticuerpo. Estas nanopartículas biofuncionalizadas con un anticuerpo, una anti-IgE, se unen al suero del paciente del que captan las IgEs de dicho suero. Una vez que la nanopartícula ha captado esas IgEs del suero, tenemos la fracción enriquecida de IgE y esta fracción enriquecida es la que depositamos, como se ve en el paso D, sobre el sensor. Una vez que tenemos las nanopartículas enriquecidas sobre el sensor, las nanopartículas se unirán específicamente a los alérgenos depositados en cada uno de los puntos del sensor. Las perspectivas de mi trabajo, pues este trabajo está desarrollado basándose en 3 sistemas que ya están patentados, que por un lado son los transductores, las LICES, por otro lado está la plataforma de lectura y la metodología de lectura basada en la señal de IDOC, y por último en el sistema de amplificación refractométrica realizado con las nanopartículas. Los resultados, como digo, son prometedores, ya que tenemos señales de IDOC de unos 300 cuando no tenemos ninguna nanopartícula depositada sobre el sensor, mientras que cuando las nanopartículas se unen específicamente a los bioreceptores que se encuentran sobre el sensor, aumenta nuestra señal hasta valores de 1000. Por tanto, hay diferencias significativas entre los controles positivos y los negativos, y es un trabajo que aún tenemos que perfeccionar, pero que tiene, como digo, un gran potencial para la detección de alergias de manera específica, mediante detección de alérgenos de anticuerpos específicos. Gracias, Rocío. Y bueno, pues last but not least, pasamos con la última charla de Luis Alberto, que viene de la Universidad de Valencia y que nos va a hablar sobre Observation of Transverse Acoustic Resonances in Optical Fibers using a Long Period Grating. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la Universidad Politécnica de Cataluña y al Área Joven de Sedóptica por organizar este evento para conmemorar el Día Internacional de la Luz. Yo soy Luis Alberto Sánchez, soy investigador predoctoral en el Laboratorio de Ciencias Ópticas de la Universidad de Valencia. Y hoy os voy a hacer una pequeña introducción a lo que es mi investigación, la cual he titulado Observación de ondas acústicas transversales en fibras ópticas usando redes de periodo largo. Las fibras ópticas son conocidas por guiar la luz gracias al fenómeno de reflexión intertotal, pero también son muy buenos medios para la propagación de ondas acústicas. Aquí podéis ver algunos de los modos de vibración que se encuentran presentes de manera intrínseca en las fibras debido a fluctuaciones térmicas. Esto hace que dentro de las fibras se produzca interacción entre los fotones y los fonones. Esta interacción normalmente no es deseada en comunicaciones ópticas debido a la pérdida de potencia óptica, pero puede ser de interés en otras áreas. Por ejemplo, algunas de las interacciones acústico-ópticas más interesantes en fibras que hay son el backward region scattering, que se produce con la interacción de la onda óptica con una onda longitudinal.
acústica. Mediante esta interacción, la onda incidente es dispersada en la dirección contraria y tiene aplicaciones como es la construcción de láseres de fibra y amplificadores basados en esta interacción o el sensado de propiedades de la fibra, como pueden ser la temperatura o el estrés. Otra interacción interesante se produce con las ondas de flexión, mediante la cual el modo óptico guiado en el núcleo de la fibra es acoplado a modos de la cubierta, donde la potencia óptica se pierde, y esto hace que se puedan, por ejemplo, generar filtros y modulares ópticos basados en esta interacción. Finalmente, otra de las ondas interesantes que hay en fibras son las ondas radiales y torsionales radiales, las cuales también son conocidas como modos transversales, en el sentido de que no generan deformaciones elásticas en el eje de la fibra, sino únicamente en la dirección transversal. La interacción de estas ondas acústicas con las ondas ópticas se conoce como forward beam scattering, en el sentido de que esta vez la onda dispersada es copropagante con la onda incidente. Este tipo de ondas son las que yo ahora mismo estoy basando mi investigación y de las cuales ahora os voy a comentar algunas de las aplicaciones que tienen. Las ondas acústicas transversales son difíciles de detectar en fibras. Normalmente se requieren técnicas interferométricas con muchos metros de fibra, lo cual hace que la resolución de las medidas sea bastante pobre. Nosotros hemos ideado una nueva técnica para detectar este tipo de ondas acústicas que se basa en el uso de redes inscritas en la fibra. Estas redes tienen una longitud de onda de resonancia, la cual depende de los índices efectivos de la fibra, y lo que ocurre es que la onda acústica transversal es capaz, mediante efecto fotoelástico, de generar modulaciones en estos índices efectivos. Por ejemplo, en este experimento fuimos capaces de medir la modulación del índice efectivo del núcleo hasta un valor de 10 a la menos 9, lo cual es una sensibilidad bastante alta. Otra de las aplicaciones que tiene este tipo de ondas es la caracterización de las propiedades elásticas de la fibra. Por ejemplo, en este experimento fuimos capaces de medir el coeficiente de Poisson de la fibra en un rango de temperaturas desde menos 20 grados hasta 80 grados con un error del 1 por 1000, lo cual lo convierte en una de las medidas más precisas que se han hecho de este parámetro en fibras ópticas. Finalmente, una de las características más interesantes que tienen este tipo de ondas acústicas es que al ser transversales se propagan en el centro transversal de la fibra y son reflejadas en el borde de la cubierta. Esta reflexión depende de la diferencia de impedancias entre ambos medios, entre el medio que es la fibra y el medio externo. Por lo tanto, la respuesta exponencial que tenemos de la señal de la onda acústica va a depender de esta diferencia de impedancias. Por lo tanto, si tenemos un medio u otro en el exterior de la fibra, este tipo de decaimiento exponencial será diferente. Se han hecho experimentos en los cuales se han podido detectar sustancias como pueden ser agua, alcoholes y otras sustancias en el exterior. Pues esta ha sido la introducción a mi investigación. Espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis, por la charla. Con esto concluimos el bloque y podemos iniciar, bueno, pues un turno de preguntas, ¿no? para ellos. Y pues yendo un poco en orden, para Ana, no sé si, Ana, querías preguntar algo así. Sí. Tenía una pregunta que era, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser los usuarios del software que habéis desarrollado? Y se me ha ocurrido, por ejemplo, un diseñador gráfico que quiere saber cómo va a quedar su diseño con una impresora en concreto, por ejemplo. Y quería preguntarte qué posibles aplicaciones tenéis en mente para vuestro software. Pues ahora mismo, actualmente estamos intentando pues, sacar un artículo con el software y poder patentarlo precisamente para eso, para, por ejemplo, diseñadores gráficos o sí, para saber cómo va a quedar una fotografía cuando la va a imprimir, qué colores van a salir o cuáles no. También para distintas empresas yo creo que podría ser interesante, empresas de pintura, cualquier tipo de pintura y relacionada con el color en general, también podría ser de ayuda. Y en nuestro caso, pues estamos ahora mismo comparando pues eso, gamas de impresoras y en el futuro tenemos pensado
realizar pues, un proyecto que está relacionado con la optometría, pero que no podemos decir nada por temas de copyright y de patente. Vale, pues tendremos que esperar para Sí, enterar. un poquillo, sí. Entonces, entiendo que la idea es no hacerlo open source, sino que comercializarlo, ¿no? Hacer la patente y Sí, pues, vale, sí. Vale. interesante. Yo tenía una preguntilla más para Ana Belén. Conozco que, bueno, siempre no hace falta ser diseñador gráfico y demás, de que a veces vas, creas alguna imagen gráfica en el ordenador, la imprimes y a veces no tiene ni nada que ver con lo que ves en pantalla. No sé si habéis oído hablar o quizás si este software podría aplicarse a las que se llaman como impresoras espectrales, que son como que aparte de introducir los típicos colores, cian, magenta, amarillo y el negro, pues incluyen más tintas para poder conseguir así una mayor gama de reproducción de color y así pues ser más fiel a lo que se está viendo en pantalla. No sé si vuestro software se podría aplicar o habría que hacerle alguna modificación. Pues en principio sí que se podría aplicar. Nosotros lo que hacemos para obtener las gamas es imprimirlas bajo unas condiciones con un perfil y tal, y luego medimos esos colores. Entonces, con esas impresoras que en principio tienen más primarios, se podría hacer pues, un patrón con un mayor número de muestras. Nosotros estamos utilizando uno con 1331, variando los 3 primarios, pero en el caso de una impresora con más primarios, pues harían falta más puntos de color y vaya, para que fuera más exacta la reproducción, pero sí que se podría aplicar. Perfecto. Incluso más versátil todavía. Bueno, pues enhorabuena, ¿verdad? Gracias. Genial. Para Alba, tengo un par de curiosidades, porque has introducido, ¿no? el Three-Step Model para explicar cómo generar, ¿no? High Generation, y luego has hablado del Multi-Electron Model. ¿Cómo es esta situación del primer electrón? ¿Hay un pump probe o cómo se excita este primer electrón? Bueno, sí, normalmente eso, en la generación de armónicos se explica con los 3 pasos que le ocurren a un electrón efectivo, un electrón de valencia del sistema, que es el único que en principio interactuaría con el campo. Lo que ocurre es que, bueno, que tenemos en el helio, por ejemplo, que es nuestro modelo, tenemos 2 electrones y hemos visto que a pesar de que realmente solamente hay un electrón que se ionice, que se acelere y que recombine, la presencia del otro electrón, el hecho de que los 2 electrones estén interactuando, pues afecta a ese electrón que es el que realmente sigue los 3 pasos. Porque digamos que antes de empezar esos 3 pasos, hay un paso previo que hemos identificado, que es que uno de los 2 electrones se excita hacia un nivel superior, pero el otro cae al nivel inferior. Y es el electrón que cae al nivel inferior el que luego se ioniza, se acelera y recombina. O sea que sería un modelo de 4 pasos que explicaría esa extensión a frecuencias mayores. El mismo pump que utilizáis se excita en un paso previo el primer electrón, dejando espacio al segundo, que es el que hace el recorrido, ¿no? de los 3 pasos, digamos. De los 3, eso es, sí. Y vamos, simultáneamente, pues también está ocurriendo el otro proceso, el proceso de un solo electrón activo en el que, bueno, que daría lugar a esa señal más intensa que ya conocemos. Esto que comentas es interesante porque, claro, tu intuición te diría que si hubiera 3 electrones, 4 o 5, esto mejoraría el espectro de High Harmonic. Bueno, es una buena pregunta. Realmente en el helio, aunque estamos en un sistema multielectrónico sencillo porque solo tenemos 2 electrones, es el sistema multielectrónico donde tenemos más interacción entre los electrones. Entonces, en principio, al aumentar el número de electrones, los efectos multielectrónicos deberían ser menor, paradójicamente. ¿No habría un efecto de coherencia, quizás? Ahí pues ya serían efectos a lo mejor relacionados con las resonancias, pero ya vamos, eso no lo podemos ver con nuestro modelo. Vale.
Y ya, lo último que has comentado, bueno, de cara al final de la charla, comentabas del uso de Structure Light. Me viene a la cabeza, ¿no? La pregunta de si, bueno, si ahora ponemos un campo magnético y empiezas a jugar con el splitting, pues Simon Effect y demás, ¿crees que esos juegos de niveles para controlar la posición, ¿no?, de los estados excitados o ground state y demás podría ayudar a la producción de high harmonic? Habría también selection rules y todo lo demás. ¿Cómo afectaría esto? Bueno, la verdad es que no sabemos mucho sobre cómo afecta el campo magnético en la generación de armónicos, porque realmente solamente solemos considerar el campo eléctrico. Aunque son intensidades bastante elevadas, no solemos estar en el régimen relativista, donde ya sí que tendríamos que considerar el campo magnético. Entonces, bueno, con la luz estructurada, es verdad que, por ejemplo, en un semiconductor, sí que es incidiendo con luz con una cierta polarización, puedes crear corrientes en el semiconductor que den lugar a campos magnéticos, y eso a lo mejor podría influir también en una posible degeneración de armónicos en sólidos, pero ya sería un escenario distinto. Vale. Suena interesante, Eva. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues yo tengo una pregunta para Rocío. Y te quería preguntar qué ventajas tiene el biosensor que habéis desarrollado frente a otros métodos que se utilizasen anteriormente para la misma detección. ¿Rocío? No te oímos bien. Hola, bueno, no sé si me oís bien o me veis porque está fallando bastante ahora la red, pero sí. Ya. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me oís? Vale. He cortado el vídeo porque es que me está fallando ahora la conexión. Vale. A ver, la idea del sensor es la ventaja principal que tiene cuando ya tengamos la plataforma completa y el set experimental es que las pruebas se podrían realizar en el propio despacho, por así decirlo, del clínico. Es una prueba muy rápida que entonces sería en cuestión de minutos, pues tendríamos la señal. No sería necesario esperar, como suele hacerse en las pruebas de alergia, que pues te sacan sangre y a los 2-3 días, una semana, tienes que volver otra vez a la consulta del doctor a que te den los resultados. Podría hacerse pues en el mismo día seguro y como muchísimo en 1 hora estaban los resultados. Incluso estamos intentando reducirlo. Vale. Súper útil. ¿Y los biosensores son específicos para cada uno de los alérgenos? Entonces, ¿haría falta diferentes sensores para diferentes? Pues no, esa es una de las ventajas del sensor que tenemos, porque es un sensor multiplexado que tiene 65 puntos de medida diferentes, con lo cual lo que estamos haciendo es hacerlos bajo petición. Pues este trabajo se desarrolla dentro de un proyecto europeo, pues en el norte de Europa las alergias no son las mismas que en el sur, por ejemplo. Entonces los socios norte-europeos han decidido pues, que ellos prefieren, o sea, que la prevalencia de alergia en su región es a X alérgeno en concreto. Entonces, para esas clínicas se puede depositar el alérgeno que ellos nos digan. Mientras que en el sur pues se ponen las específicas del sur y bueno, que sería pues customizable, como se suele decir. Vale, súper chulo. Muchas gracias, Rocío. Nada. Para Luis Alberto, estaba pensando, Luis tenía dudas sobre cómo es el diseño de las fibras. Esa modulación radial, ¿cómo la conseguís? Perdona la pregunta. La modulación radial dices de los modos acústicos. Sí, o sea, porque la duda de cómo se diseña ese tipo de fibras. Es decir, ¿qué las caracteriza que tengan esa modulación radial? Es decir, ¿jugáis con el... Vale, realmente las fibras son fibras comunes. Lo que nosotros diseñamos son las redes que utilizamos para detectar este efecto.
Entonces nosotros lo que tenemos son dos tipos de redes ahora mismo que hacemos. Son las redes de Bragg comunes, que se hacen con máscaras de fases, que no son más que redes de difracción en las cuales se sitúan cerca la fibra. Y digamos el patrón de interferencia en campo próximo que genera esa red de difracción te graba la red de Bragg. Las otras redes, las de periodo largo, que son las que hemos dado resultados en la presentación, realmente se graban punto a punto. Con un láser ultravioleta se graba un punto de la fibra, se desplaza y se graba otro punto. Yo te digo que lo que es la fibra es fibra comercial común. Puede ser SMF28, que es la fibra que se usa en telecomunicaciones típicamente, o cualquier otro tipo de fibra. Y luego comentas que con el láser queréis ese grating. Sí, exactamente. Con el láser ultravioleta, de manera, digamos, externa perpendicular, tú generas ese grating. Luego, lo que es el efecto de la onda acústica, tú lo generas con un pulso óptico transmitido por el núcleo de la fibra. Ese pulso, digamos, es como... Lo que hace es como, realmente es como dar un golpe a la fibra empieza a resonar como si fuese una campana y genera ese tipo de ondas acústicas. Luego lo que utilizas es otro láser en otra longitud de onda para situarte en uno de los flancos de la red que has grabado. Y, digamos, estas ondas acústicas lo que hacen es perturbar la longitud de resonancia de la red. Mediante este láser lo que haces es detectas la respuesta de transmisión de la red y eso lo puedes, digamos, enlazar con el cambio de índice efectivo que está generando la onda acústica. ¿Puedes tener algún side effect? O sea, el hecho de que tengas un grating, que puedas generar microcavidades o alguna cosa y que debido a eso tengas efectos no lineales y efectos no deseados. Bueno, realmente lo que es el efecto de interacción, la generación, digamos, de onda acústica es ya en sí un efecto no lineal. Lo que sí que tienes que tener cuidado es utilizar, para generar ondas acústicas y no generar tus efectos lineales, normalmente tienes que controlar la potencia de entrada y también un poco las longitudes que utilizas de fibra. Los efectos no lineales ópticos, ya sea efecto Kerr y generación supercontinua y tal, se ven, digamos, incrementados cuanto más longitud de fibra tienes. Entonces, siempre y cuando te mantengas en longitudes de fibra cortas, este efecto lo puedes medir fácilmente sin que intervengan otros efectos de por medio. Bueno. Muchas gracias, Luis. Pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos dejar aquí la sesión. Eso sí, sin antes de acabar, agradeceros a todos por participar y felicitar a los ponentes. O sea, creo que ha quedado más que demostrado el nivel y potencial de la investigación que se lleva a cabo por jóvenes investigadores. También quiero aprovechar que se me ha olvidado para